Muchas gracias, señora presidenta. Tengo la identificación, o cuanto menos la datación de muestras por carbono, la exactitud, es decir, el periodo o la diferencia de periodo que se puede dar en esa datación es de hasta 15 años, según nos informa la Universidad de Cambridge, ¿no es cierto? Es decir, si usted encuentra una prueba, digámoslo así, de 1950, o sea, si se produce una prueba en 1950 y usted la data, ¿de acuerdo? Podría entonces esa datación ser tanto de 1965 como de 1945, o sea, 35. Sí. De acuerdo. Estamos hablando de un periodo hacia arriba y hacia abajo de casi 30 años. Sí. No veo para serle honesto, me cuesta entender la utilidad entonces del sistema, porque estamos hablando de muestras que son relativamente recientes, 50 años. ¿No? Ok, ese era el primer punto. Quizás me pueda aclarar de qué manera efectivamente nos ayuda, más allá de lo que es descartar elementos arqueológicos, ¿ya? De qué manera nos ayuda esto para situarlo en un periodo específico que es entonces del año 1973 a 1980, donde creo que se producen los últimos casos desde el punto de vista sistemático. ¿Ya? Ok. Entonces, son 6 años. Ok, primera pregunta. Segunda pregunta. Ustedes, el servicio médico legal, de hecho no el servicio médico legal, sino que el Estado, fue condenado hace un par de años atrás, 1 año, 2 años atrás, al pago de cientos de millones de pesos en razón de que había mantenido un cuerpo sin identificar por más de 3 años en su posesión. Y no había sido identificado, entre otras cosas, pues no había entrado la orden para identificar, y eso a pesar de que estamos con el sistema nuevo. La Fiscalía no había despachado orden de identificación. Ese trabajo de identificación lo pudieron haber hecho antes, lo pudieron haber hecho de oficio si hubiesen tenido la orden. Evidentemente no tuvieron la orden, no tuvieron que responder a un fiscal, no tuvieron que responder y esa familia se quedó sin su familiar durante 3 años y el Estado tuvo que compensar en razón de esta falta de servicio montos no menores. Yo le voy a decir una cosa, si nosotros pensamos y extrapolamos la cantidad de años que el servicio médico legal tiene los restos humanos de otras personas fallecidas sin identificar, y lo comparamos con estos 3 años, por los cuales se pagaron cientos de millones de pesos de indemnización. Yo no quiero saber qué es lo que tendríamos que pagar a las familias de las personas que son familiares cercanos de los detenidos desaparecidos, en razón de que no se ha identificado. Entonces, la consulta es la siguiente. Si ustedes tienen que operar cada vez, y solamente cuando llega una orden judicial, ¿cómo planifican? ¿Cómo crean las capacidades? ¿Ya? ¿Cómo se estructuran las capacidades para poder, por ejemplo, administrar un programa? Pues aquí no hay programa, aquí hay órdenes. Hay una orden de identificación del tribunal y de acuerdo con esa orden de identificación del tribunal, usted tiene que hacerse cargo de 1 muestra, o 2 muestras, o 10 muestras, dependiendo de cuánto sea lo que establezca el tribunal. El tribunal no ordena la identificación de todas las muestras, algo que me parece muy raro, desde el punto de vista de tratar de aclarar la prueba. Significa que para ustedes la gestión tiene que hacerse más difícil. La planificación se tiene que hacer más difícil para poder operar en esta materia. Y la última, confírmeme si eso es correcto, y la última consulta es ¿qué pasó con el banco de pruebas genético que mandó a hacer la presidenta Bachelet? Que estaba entonces, creo yo, terminado el año 2007, con más de 6.000 pruebas de familiares relativamente directos o relativamente directos de las personas que aparecían desaparecidas en los distintos informes de derechos humanos. Si están esas pruebas, la verdad es que a mí me parece incomprensible que uno no pueda agarrar, literalmente, tomar los restos que están en el servicio médico legal, tomar el muestreo genético, ver si hay match directo o si hay similitudes suficientes como para asumir un grado de parentesco. Eso lo hacemos, señora presidenta, se ha hecho incluso con respecto del ADN de Gengis Khan, ¿no? Y Gengis Khan vivió hace 800 años atrás.
¿no? Entonces, de hecho, llegaron a la conclusión, es dato anecdótico, 25% de la población asiática desciende supuestamente de Gengis Khan. ¿Ya? Entonces, ya, pero es que tenemos un banco de datos, que es la facha, tenemos un banco de datos que fue creado específicamente para poder realizar esta tarea, pero no se ha realizado de manera sistemática. Y no se realiza de manera sistemática, entre otras cosas, porque no entra la orden general de actuar. Gracias, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a los señores diputados, muchísimas gracias, presidenta, por su intermedio trataré de responder. Efectivamente, la datación de carbono 14 tiene un margen de más o menos 20 años de diferencia cuando uno data. Por eso uno cuando data con carbono 14 lo que hace es buscar si está dentro del periodo. Y nuestro periodo, exacto, pero nuestro periodo de interés por ley es desde el año 70 hasta los años 90. Si ingresan en ese periodo. Sabemos que hay una diferencia importante, pero lo que se realiza fundamentalmente el carbono 14 es en aquellas osamentas que no tenemos ningún indicio de saber desde dónde vienen, a qué se refieren y que pueden pertenecer a patrimonio. Fundamentalmente, la diferencia del carbono 14 se hace en aquellas osamentas las cuales no tenemos ningún indicio de dónde fueron encontradas y no tenemos ningún indicio de por qué llegaron a ese lugar para poder hacer las diferencias con distintas evidencias de patrimonio. No olvidemos que nosotros somos un país que tiene muchas momias. Nosotros tenemos un país que en el norte de Chile hay muchas osamentas que han sido por el padre Lepech, que tiene una larga trayectoria y que por lo tanto nosotros tenemos distintos lugares y no podemos diferenciar a priori cuando una osamenta es o no del periodo. Entonces, más allá de la diferencia de los 20 años, lo que sí podemos es descartar que esta evidencia pertenece o no a patrimonio y según eso trabajar. Con respecto a la identificación que usted me dice de aquel cuerpo donde tuvimos que indemnizar o donde se esperó la identificación, esto justamente tiene que ver más allá con la identificación del perfil, porque nosotros como servicio médico legal sí teníamos el perfil de la víctima, o sea, de las osamentas y la víctima de desaparición. Lo que aquí no teníamos era la orden de presunta desgracia. Porque cuando yo tengo esta víctima, yo tengo que buscar las presuntas desgracias, porque tengo que ir, y por eso es importante el trabajo de las policías, porque cuando alguien desaparece, no va a preguntar solamente al servicio médico legal, va hacia Carabineros, hace la denuncia de desaparición y a nosotros nos tiene que llegar la comparación, ¿con quién comparamos esta presunta desgracia? Y lo que no hubo aquí fue el análisis de investigación para que esta presunta desgracia, o sea, esta familia pudiese ser vinculada a la osamenta que nosotros teníamos. Eso es un trabajo que se tiene que realizar y que nosotros realizamos con la policía y también con Carabineros en una unidad donde estamos constantemente revisando las presuntas desgracias y comparando aquellas presuntas desgracias con las osamentas a los cuales le hemos hecho perfil. Hace muy poco tiempo atrás hubo un caso de una niña que estuvo desaparecida y que tenía 12 años y que apareció a través del vínculo de las presuntas desgracias. Nosotros llegamos en ese caso, de víctima de Copiapó, nosotros llegamos a ese caso buscando una osamenta que se vinculaba a otra persona que se pensaba que era un bombero que había muerto en un accidente en un lugar determinado. Se hicieron estas investigaciones, se hizo el perfil de ADN y cuando se hace el perfil de ADN y por la primera investigación antropológica se da cuenta de que este perfil es un perfil femenino y que pertenece a una mujer de más o menos 12 y 18 años. Con ese perfil se empezaron a buscar presuntas desgracias y a través de esa búsqueda de presuntas desgracias se llegó a través de la Fiscalía
a determinar una desaparición en otro lugar que no tenía que ver con la localidad donde se encontró, pero se hizo esa búsqueda y se hizo ahí ese match y se pudo sacar el ADN de la familia y poder hacer el vínculo. Por eso lo digo, más allá de la prueba y del perfil genético, lo que nosotros necesitamos es poder hacer vínculos con las familias que tienen mayor cantidad de posibilidades de pertenecer a esa osamenta. Porque si nosotros hacemos, y es verdad, tenemos un perfil genético que tiene muchas muestras de perfiles, donde han dado muchas familias, nos faltan aún muchas familias, pero nosotros no podemos tomar un perfil de ADN y compararlo con todo ese perfil de familias. Porque si hacemos esa comparación, nos van a dar muchos casos de match. Es distinto a si yo hago mi propio perfil y voy a buscar mi propio perfil, porque nosotros tenemos un proceso que se llama meiosis, y en ese proceso el perfil genético del padre y de la madre no pasan completamente, pasan algunos. Entonces tenemos que ir a buscar los perfiles genéticos de las familias, o sea, el supuesto padre con la supuesta madre, hacer un cruce allí para poder determinar proporcionalmente si este perfil genético calza en estos perfiles genéticos, en estas pruebas proporcionales. Y por eso lo que usted dice es perfecto. Genghis Khan sí, y la mitad de los asiáticos pertenecen a o 25%, quizás podrían ser más. ¿Pero por qué? Porque queda con un cuarto del ADN del perfil genético de la meiosis. Si nosotros hacemos este cruce con todos, primero no lo podemos hacer a todos. Y lo más probable es que parecería que todos son hijos de chilenos. Eso nos pasa también en el tema, por ejemplo, de adopciones irregulares, donde nosotros tenemos que hacer, no podemos un perfil de un niño de un supuesto niño de una adopción irregular, ir a ponerlo con todo el banco que tenemos. Tenemos que vincularlos con las posibles madres o padres para poder hacer un match, porque si no las similitudes de nuestro ADN que compartimos todos como chilenos se hacen similares. Hasta ahora la ciencia no nos permite hacer algo de la naturaleza. Yo espero, y por eso decía lo de los tiempos, yo espero que con el avance de la ciencia en algún minuto lleguemos a algún perfil genético con alguno de los códigos que resolvemos en los perfiles genéticos o con la inteligencia artificial que nos permitan llegar de manera más oportuna y certera con menos problemas de proporcionalidad que hoy día tenemos por estas comillas gametos que hacen que no podamos hacer una diferenciación tan completa. Nosotros somos un servicio pequeño que está creciendo. Nuestro presupuesto está en alrededor de 86.000 millones. Dentro de la cartera de justicia somos el servicio que tiene el menor número de presupuesto y el menor número de funcionarios. Contamos tan solo con una dotación de menos de 1.000 funcionarios, de los cuales menos de 1.000 funcionarios, de los cuales tenemos un tercio de técnicos, un tercio de administrativos y más o menos un tercio de peritos, de los cuales yo diría que un 20% son peritos que se dedican a la labor genética y un 10% de ellos son peritos que se dedican a la labor antropológica y arqueológica. A través de los presupuestos de brecha, nosotros hemos hecho crecer nuestro presupuesto para poder equilibrar la brecha que teníamos. Solicitamos un presupuesto especial que fue concedido el año pasado por 3 años para poder abordar las brechas que teníamos tanto en genética para CODIS, en clínica, en tanatología, en histopatología, en salud mental y, por cierto, en derechos humanos. Estamos creciendo, necesitamos aportes que vayan fundamentalmente a poder hacer polos de desarrollo regional.
Hoy día nosotros la mayor parte de las pericias que realizamos a nivel nacional, el 40%, 45% se realizan en la región metropolitana. Vamos a cambiarnos un edificio que va a ser uno de los más modernos y vamos a poder realizar mayores pericias allí, pero lo que necesitamos es fortalecer el sur y el norte, porque nosotros tenemos que hacer presencia, no solamente por los casos de derechos humanos, sino que presencia para poder dar y dotar de oportunidad a lugares tan inasequibles como por ejemplo puede ser Cochrane. Cuando sucede algo en Aysén y en Cochrane, nosotros muchas veces tenemos que esperar días, o en las islas, días para poder dar una autopsia. Entonces, nuestro crecimiento es y nuestras oportunidades de poder solicitar, si así lo quiere, qué necesitamos para avanzar en esto. Necesitamos el fortalecimiento tanto en dotación como en laboratorios, porque no tenemos laboratorio en todas las regiones, en dotación y en laboratorio a nivel nacional. Comisión, saludo a la doctora Prado, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta fecha y de esta forma que está relacionado con mi recién llegada al país. He estado ausente por razones relacionadas con el fallecimiento reciente de mi padre. Así que agradezco todas esas flexibilidades. Se me ha invitado a compartir algunas observaciones, están basadas exclusivamente en la moción, sin el conocimiento, por supuesto, del pensamiento que lo informa. A su vez, me difiero ante la doctora como es correcto en todo lo relacionado con lo científico stricto sensu. Son observaciones de una persona que lleva unos años involucrado y atenta a temas de búsqueda e identificación sin ser científica, y que he participado en los comités internacionales y externos de la Oficina de Búsqueda de Colombia en sus primeros años y funciones similares en relaciones a las comisiones y planes nacionales de búsqueda del Salvador y del Perú. Con respecto a la moción, si el fondo, la intención de la moción es dotarle de mayor autonomía al servicio médico legal para que realice sus labores de peritaje e identificación, me parece que eso es un fin loable y por supuesto que hay que apoyar. Siendo así, hay aspectos que al parecer, a simple vista, imponen más parámetros. Y la viabilidad o la inspiración o la razón de aquellos parámetros que se pretenden imponer no está claro, al menos para quien les habla. Entonces, comento brevemente en 7 puntos mis observaciones. Una primera es el aspecto de la moción que dice que el servicio puede proceder a labores relacionadas con identificación sin la necesidad de una orden judicial previa. Me pregunto si se refiere a la necesidad de una orden judicial para ir a terreno, para realizar o iniciar peritajes, para informar del resultado y o para legalmente pronunciar, ¿no es cierto?, la identificación de una persona que, hasta mi entender, por razones privativas, es una función privativa en estos momentos del Poder Judicial o de tribunales. Ahora sí, el liberar el proceso de búsqueda en general, no solamente de médico legal, sino en relación al PNB, de la chaqueta de fuerza de la orden judicial relacionado específicamente con un caso o una causa determinada y una víctima con nombre y apellido, es una cosa que viene siendo muy necesario, a mi entender, hace mucho tiempo, que se podría resolver con el contenido de esta moción, la primera parte, en relación al médico legal, y o bien con una solución que propuso un entonces ministro presidente de la Corte Suprema hace muchos años. Dijo que nunca entendía que por qué en Chile nunca se había dictado nada más una orden judicial general de buscar, o en este caso una orden general judicial de identificar, porque la traba parece presentarse en la necesidad de que cada orden o cada pericia o cada acción tomada esté relacionado directamente con una víctima o una causa determinada dentro del universo de casos hoy y personas hoy reconocidas como víctimas. Esa es una traba que al parecer es innecesario. Ha rechazado una y otra vez trabajos de todo tipo, de intervención y de peritaje, y muchas veces el servicio
termina pagando los platos rotos, cuando en realidad lo que ha faltado ha sido la cadena de comunicación o la expedición de una firma de una orden judicial cuyo contenido el mismo servicio dicta. O sea, es como un absurdo. Todas las personas saben lo que tienen que hacer, pero no están facultadas de hacerlo, hasta que una persona que no tiene el conocimiento técnico especializado necesario firme y les dé, digamos, la orden para hacerlo. Entonces, en esa parte me parece muy acogible, digamos, esa idea con las prevenciones que comento sobre para qué aspectos del proceso estamos quitando, digamos, la supervisión judicial. Luego se menciona la priorización de aquellas identificaciones que involucran violaciones de derechos humanos. No dice quién realizaría esa denominación, de qué periodicidad estamos hablando. Estamos hablando de cualquier indicio, de cualquier posibilidad de una violación de derechos humanos en la muerte o deceso de la persona. Estamos hablando del periodo hasta la actualidad. Estamos hablando específicamente de el periodo de la dictadura y del terrorismo de Estado. Eso no está especificado. Y en tribunales también hemos tenido dificultades por lo mismo de no tener criterio de qué entendemos por una violación a los derechos humanos, en qué momento y a través de qué pericia se puede determinar si eso no es dentro del universo que podríamos denominar con ese término. Entonces me parece que ahí faltaría un poco más de precisión. ¿Qué significa priorizar? No es que, a mi entender, no es que el actual proceso de identificación en relación a víctimas de desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado durante la dictadura, que es el universo que yo al menos manejo o más conozco, estos casos no están en una misma fila con todos los otros tipos de peritaje e identificación que realiza el servicio. Están o han estado a cargo de una unidad específica que ahora, con un proceso de reorganización, vuelve a adquirir además su exclusividad dedicada a ese universo de casos. Entonces, la noción de priorizar no tiene que ver con darle relieve, como ponerlo en el lugar número uno en una fila de otros casos de diferentes características. Ya está separado, ya se trabaja con procedimientos separados, lo cual es muy necesario. Y en ese caso yo creo que es más relevante preguntar y asegurar de la dotación de la unidad, que en 2019, como acabamos de reportar en nuestro informe anual, en el año 2019 tenía 35 jornadas equivalentes trabajando a tiempo completo, y en junio del 2023 eso había descendido a 10, con 14 contrataciones nuevas esperables, que la doctora Prado nos informó en aquella oportunidad. Aun si ellos hayan sido todos concretados, se trata de personas ingresadas recientes, sin la experiencia, obviamente, que van a adquirir en el camino. Sería una suma de 24 personas. De todas maneras, es bastante menor a la cantidad de jornadas que se tenía en el año 2019. Entonces, la priorización me parece que más que exigir plazos y resultados, es dotar con todo lo necesario. Personas, experticia, tecnología, eso me parece que es la forma de priorizar. Y no sé a qué forma de priorización se refiere en la moción, porque, como digo, no está muy elaborado. Se habla después hay una enumeración de ciertos contenidos que los informes deben tener. Falta ahí conocer cuál sería la unidad de análisis sobre la cual se espera que el informe, una vez que le quitamos el marco, ¿no es cierto?, de una causa judicial o una orden judicial asociada a una víctima. ¿Qué estamos esperando? ¿Un informe por fragmento óseo? ¿Un informe por ingreso de material que puede ser artefacto, ropa humana, tierra, basura, literalmente basura? O sea, habrá que determinar cuál es la unidad que es factible producir un informe, que son determinaciones que me parece que son para el servicio más que para uno, ¿no es cierto? Y el porqué de la enumeración de los contenidos específicamente que ya están, desconozco también. Pero yo creo que es para quienes lo producen saber qué cosas son relevantes. Luego se habla del envío de estas mismas informes semestralmente a la comisión. Y ahí eso me produce preocupación por temas relacionados con la confidencialidad y por temas relacionados con que si hay una identificación realizada, habrá que determinar primero cuál es el canal legalmente correcto y moral, ética y de todas otras formas correctas para que esta identificación sea notificada primero a familiares y a quien corresponde, no que llegue
a la comisión periódicamente en ese nivel de detalle. Sí, perfectamente me parece que la comisión podría pedir un informe semestral de avances, pero no queremos, como digo, sustituir una traba burocrática por otra y tener personas que, en vez de estar realizando los peritajes y las labores necesarios, están atadas al tener que producir informe por pieza de peritaje cada semestre para efectos de la comisión, incluyendo, como digo, material y datos que pueden ser de sensibilidad y de confidencialidad, que de momento se maneja entre el médico legal y el tribunal. En relación a la plaza de 2 años, que se habla al final de la moción, es el aspecto que me produce más confusión, la verdad, porque a simple vista, sin conocer el motivo de que aparezca una cifra y el por qué esa en particular en relación a una duración, no me parece pertinente y no conozco equivalente en ninguno de los servicios o oficinas de búsqueda que conozco. Dice, textual dice, en ningún caso este proceso podrá exceder un plazo de 2 años. Ahí digo, primero, no hay indicación de qué pasaría expirado ese plazo. O sea, se cumplen 2 años y qué. Se pretende inhumar las muestras, devolverlas a su lugar de origen, descartarlas, es un incógnito. Entonces es un plazo cuya expiración no trae ningún, digamos, resultado concreto, al menos que ahí se puede apreciar. Y 2, porque a mi juicio no responde a las complejidades y los componentes de los múltiples procesos de peritaje que podrían o no redundar primero en separar restos humanos de posiblemente fragmentados, además de artefactos múltiples, ropa, tierra, como digo, lo que ingresa al servicio puede tener muchas formas y puede ser una cosa cuya peritaje inicial para saber si es o no de interés y para intentar recuperar las piezas que podrían ser de utilidad, es un trabajo de alta complejidad en algunos casos y es un proceso que tomaría necesariamente su tiempo. Y creo que si alguien piensa en Chile que los temores de identificación son porque hay un grupo de personas ahí indolentes que no están ni apurados ni preocupados, es desconocer completamente el servicio y sus funcionarios y funcionarios. Y espero que no sea ese, digamos, el motivo de la imposición del plazo. Pero si se está proponiendo 2 años desde que se ingresa un material bruto de ese tipo, cajas y cajas de material recuperado de un sitio o que ya están en manos del servicio, 2 años desde que ingresa ese material, 2 años desde que se logra desde ese material recuperar e individualizar piezas periciables, no queda claro. El trabajo de estos elementos, si estamos hablando efectivamente de los restos de personas desaparecidas forzosamente a manos del terrorismo de Estado de la dictadura, no es igual a la identificación de un cuerpo de fallecimiento reciente con tejidos blandos adheridos y todas las cosas que la doctora Prado con mucha más propiedad podría comentar y ya comentó. Ni es igual que trabajar con restos que no hayan sido sujetados a la violencia extrema, de ser desaparecido 2 veces, calcinadas, dinamitadas, inhumadas, exhumadas, nuevamente inhumadas, todo para destruirlo, todo para ofuscar su identidad y todo para ofuscar su origen. Esas prácticas son lo que hace que, es parte de lo que hace que esto sea un universo demasiado muy complejo para trabajar y que no se puede esperar resultados de aquí a un plazo muy, muy perentorio en relación a secretos que han sido guardados a propósito, adrede y sostenidos y mantenidos por más de 50 años. Se trata de muestras óseas degradadas, universos abiertos y grupos familiares incompletos. Son incompletos, ¿por qué? Porque la dictadura desapareció a las personas de esa familia. Entonces, hay 235 personas aproximadamente de las víctimas hoy reconocidas como víctimas de desaparición forzada a manos del Estado, sin muestra familiar alguna, a mi entender. Y hay otras en que el muestreo familiar es incompleto por la fragmentación de familias, por la destrucción del tejido social que la misma dictadura obró. Otras que deben ser trabajadas con ADN mitocondrial. El ADN nuclear no basta precisamente por la ausencia de una de las personas del vínculo madre-hijo, padre-hijo, que es el madre-hijo en este caso, perdón, que sería la más relevante. Pueden tratarse de fragmentos
óseos tan pequeños que el ADN no es recuperable de ellos con las técnicas actuales, pero con técnicas a futuro sí. Entonces, ante esa posibilidad, ¿qué se hace? Me parece que lo más correcto es guardar las muestras con todo el debido respeto y cuidado, y no por la expiración de un plazo perentorio tener que entregarlas, enterrarlas en un memorial o hacer lo que se estime procedente en el caso. Pueden ser fragmentos tan pequeños que se van a consumir durante el proceso de muestreo. Nuevamente, los trabajo porque hay una ley que me dice que solo tengo 2 años, o espero hasta que puedo realizar un procedimiento con mayores probabilidades de éxito, o que aparezcan, como indicó la doctora, elementos de contexto que me permite generar una hipótesis mucho más refinada sobre la identidad posible en el caso en particular. Puede ser una persona hoy no reconocida como víctima de desaparición forzada, pero que va a hacerla a futuro a través del trabajo, entre otras cosas, del Plan Nacional de Búsqueda. Recién en ese caso se empezaría a tener las muestras familiares necesarias o los datos de contexto necesarios para poder crear nuevas hipótesis de identificación. Si hago una comparación con mi base de datos, mi muestra actual, no voy a encontrar ninguna coincidencia con ese fragmento, pero puede que en 1 año más o en 2 años más o en 3 años más, que pasado el plazo, sí. Entonces son trabajos de largo plazo. Una víctima de Plan Cóndor siendo buscada en otro país puede aparecer aquí en Chile, eso ha sucedido ya y es una cosa que podría volver a suceder. Una muestra podría, por sus características técnicas, tener que ir a un laboratorio externo especializado cuyos tiempos no están bajo el control del servicio médico legal. Entonces, de nuevo, ¿qué voy a hacer? Voy al laboratorio que sé que es el mejor, que sé que trabaja lo que necesita, pero que su tiempo de espera es más de 2 años, o voy al que tiene menos fila para cumplir el plazo con la consiguiente posibilidad de que los resultados son menos exactos de lo que necesito. Entonces, el plazo de 2 años es quizás el elemento que más dudas le produce, al menos a esta investigadora. Me parece que depende mucho de la meta, como digo, de la moción. Si es destrabar el trabajo del médico legal, removiendo la orden judicial, al menos la orden judicial caso por caso, lo que hace es una cosa. En lo demás, yo creo que lo que más podría ayudar, si es que nuestro interés está en facilitar y liberar el médico legal para trabajar a la capacidad máxima de su potencial, es a través de la doctora Prado dotarle de lo que necesita. Si es para hallar, sería obligar a las instituciones perpetradoras que colaboren, porque lo que más destraba para hallazgos nuevos y para la identificación de hallazgos ya realizados no son solamente temas técnicos, es la ofuscación, la mentira oficial, la ausencia de información fidedigna. Si es para identificar, yo creo que es dotar al servicio y a su nueva reorganización de unidad de todo lo que la doctora y su equipo determina que sea necesario: tecnología, especialistas, recursos y acceso a laboratorios y apoyo independiente externo en el caso de que esto sea necesario. Asimismo, una inversión similar en poblar la base de muestras de familiares, que es un trabajo que es esencial para que el trabajo del servicio puede dar resultados en relación a identificación. Para terminar, cumplo con señalar que consultando algunos aspectos comparativos de estos mismos procedimientos con una colega, la doctora Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU en materia de desaparición forzada, la doctora aprovechó de la oportunidad de señalar que si la comisión estimara pertinente, o el diputado proponedor de la moción estimara conveniente, el comité de la ONU también estará muy dispuesto a contestar cualquier solicitud de información y o opinión sobre la misma moción. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Voy a abrir la palabra para algún par de preguntas y quizás yo empezar con una. También me está quedando cada vez más claro, digamos, el alcance que puede o no tener el proyecto, y quería preguntarle, considerando que no en todos los países los servicios médicos legales son organismos auxiliares de la justicia, pero en aquellos
donde lo son, que me imagino deben ser más o menos el perfil de países latinoamericanos, donde además hay planes nacionales de búsqueda. Hay efectivamente, usted ha visto en su experiencia que, por ejemplo, se den estas órdenes generales de búsqueda o se simplifique esa parte para poder agilizar, digamos, por lo menos en lo que es la primera etapa de este reconocimiento y posterior identificación. ¿Ha visto usted casos de esos que podrían nutrirnos? Justamente ese aspecto comparativo de las experiencias actuales latinoamericanas es la que identifiqué inmediatamente como uno de potencialmente de mayor relevancia. Tengo las consultas realizadas, pero en el plazo corto que ha sido posible, no he recibido todas las respuestas. Es un punto sobre el cual puedo y pretendo seguir informando si la comisión estimara pertinente. Desde algunos de los mismos expertas y expertos y comisiones, ellos implica un poco tomar la fotografía más grande en cuanto a quiénes o cuál es la entidad facultada para identificación en general en relación al registro civil y equivalente. Entonces no tengo una fotografía completa aún, pero es una fotografía que estoy elaborando y con mucho interés en ponerlo a disposición de la comisión. Sí. Desde hace más de 20 años se encuentran restos humanos detenidos desaparecidos en poder del Servicio Médico Legal y no han sido identificados. Si a mí me dicen de que nosotros no vamos a ponerle un límite de tiempo al Servicio Médico Legal para que los restos que ya se encuentran en este momento del Servicio Médico Legal sean identificados y que esta cuestión puede extenderse de manera ilimitada, entonces yo le voy a decir una cosa, que creo que como Estado estamos fracasando. No es problema de este Parlamento, cómo lo haga el Estado. Es tarea de este Parlamento mandatar al Estado a hacer las cosas en un tiempo que sea razonable. No venir, porque si no esta cuestión no se va a transformar en una identificación de restos. ¿Sabe que esto se está transformando en un tema arqueológico? Ya no una identificación de restos. No se entrega a las familias están falleciendo, los cercanos están falleciendo y no les entregan a sus familiares. Le voy a decir una cosa, yo tengo aquí un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene entonces una calificación de las muestras para la identificación de personas por ADN. Entonces muestra, respecto de las fuentes de ADN, muestras médicas, las califica de muy útiles, objetos personales los califica de muy útiles, parientes cercanos de útil. Es decir, estamos hablando de padres biológicos de la víctima, hijos de la víctima, hermano o hermana de la víctima. Otros parientes, como parientes maternos, tías, tíos, primos, hermanastras, de menos útil. Se armó un banco de pruebas genético en el 2007 con más de 6.000 muestras de familiares. No, pero es que, señora presidenta, yo lo que veo aquí, más allá de que el proyecto de ley pueda requerir de perfeccionamiento en su redacción, ¿de acuerdo? Pero lo que yo veo aquí es una enumeración de por qué no se puede. Y yo no quiero escuchar por qué no se puede. Yo quiero escuchar cómo se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No quiero escuchar más excusas de por qué el Estado no está en condiciones de hacer el trabajo que tiene que hacer, teniendo, por un lado, a las personas en su poder en el Servicio Médico Legal y por otro lado un banco de pruebas genéticos que si no es suficientemente amplio entonces tienen que ampliarlo. Entonces aquí hay un tema que cuidado, diputado, porque usted no ha sido el príncipe de la búsqueda. Señora Presidenta, le voy a decir una cosa. Después de que ustedes tienen desde hace 20 años a estas personas aquí, no han hecho nada, le voy a decir una cosa. Soy el primero que hace algo en esta No se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir, diputado Kaiser. Aquí hay gente que ha buscado por años, ha trabajado por años, hay víctimas que están y le están tratando de dar todas las explicaciones. Ha habido buena voluntad en esta comisión y usted insiste en que su forma es la única forma. Muchos sí está ahí, diputado. Muchos sí es ahí. No hay otra forma, y usted lo sabe.